Muy buenos días, hermanos. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical. La Biblia, libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 18. Continuamos en Jeremías y el título es El corazón engañoso. El versículo clave se encuentra en Jeremías 17, del 9 al 10, y nos dice así la palabra de Jehová nuestro Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Estamos ya en la parte 3 y última del estudio 18 y tiene por título Oración pidiendo vindicación. Y la porción de la escritura que cubriremos será Jeremías 17, versículos del 14 al 17. Y nos dice así la palabra de Jehová nuestro Dios: Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Hermanos, es enorme la insolencia de un corazón perverso. Un corazón engañoso llega al momento en sentirse tan seguro en sí mismo, sentirse seguro en el hombre en el que ha confiado, sentirse seguro en sus bienes, en las obras que ha realizado, en sus amigos, en su pasado, incluso la descendencia de la que viene, que en determinado momento incluso se vuelve contra el profeta de Dios, ignorando que cuando se le llama la atención, cuando se le reprende, cuando se le avisa, cuando se le anuncia el fin, no es para destruirlo ni para ofenderlo, es para que se vuelva a Jehová en lo que aún hay tiempo. Pero Judá en su insolencia incluso pregunta: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, que suceda lo que dice que va a suceder. Ellos siguen engañados creyendo que en Jerusalén está el templo, que Dios no destruirá el templo, que Dios no los entregará a cautividad y que ellos son el pueblo de Dios y que lo que están haciendo está bien. Ya no tienen la capacidad de ver su mal y ahora están desafiando al profeta de Dios porque su mensaje les ofende, les irrita, les incomoda y prestan oído a todos esos falsos profetas que les están diciendo que las cosas van para bien y que las cosas seguirán bien. No entienden que la paciencia de Jehová es para salvación, para oportunidad. Pero el perverso cree que si lo que Dios dijo se está tardando, seguramente que no vendrá. Porque en sí no creen que venga de Dios, pues están confiados en que Dios está de su lado. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, sucede exactamente lo mismo. Y esto es importante porque podemos ver que el problema del hombre es el mismo. Muchos piensan que el hombre de aquel tiempo era menos sofisticado, menos educado, con menos conocimiento, cosa que no es necesariamente verdad, pero entonces, ¿qué excusa tendría el hombre hoy cuando hace la misma pregunta? Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Miren, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto no es algo de hace 1000 años o 2000 años, esto es algo de hoy. ¿Dónde está la palabra de Jehová desafiante? Dice el hombre. Y podrás decir: a mí nunca me han preguntado, pero es evidente en la forma de vivir.
Si el Señor está anunciando que está próxima su venida y que los días se acortan y que viene un día en que habrá juicio, todo aquel que cree y todo aquel que teme, busca a Jehová, corrige su vida, anda por caminos de justicia, endereza lo que está torcido, alivia las rodillas cansadas y busca a Dios. Pero el que no es necesario que diga, bueno, ¿y dónde está la venida del Señor? ¿Por qué no ha venido aún? Basta con verlo cómo vive, cómo obra, cómo habla, cómo pasa su tiempo, porque hay un desafío hacia la palabra de Dios y hacia la persona de Dios en cada una de sus acciones. De manera que el problema de Judá es el problema que exactamente tenemos hoy. No creen en Dios, no creen en su palabra y están confiando en su propio Dios, uno a su imagen y semejanza de ellos, un Dios que se han creado, un Dios que es como se lo imaginan, el cual les dice, no te preocupes, no te vendrá mal. No tengas pendiente, a ti no te alcanzará. Y a pesar de que sus pecados van creciendo, su conciencia cauterizada no les llama más la atención. Sin duda alguna es crítica la situación. La fecha se está acercando día con día con día. Sin embargo, el pueblo necio no entiende. La palabra de Dios nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero quisiera que miráramos por un instante esta porción de la Escritura, porque aún aquí el perverso la confunde y agarra confianza en sí mismo y se pierde. Dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente para con los suyos, no queriendo que ninguno se pierda. Aquí la palabra dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este llamado entonces, esta paciencia de Dios es para el que ha de ser salvo, el que ha de arrepentirse, el que ha de escuchar, el que su corazón late de temor a Jehová, el que estuvo a lo mejor perdido un tiempo, pero se ha dado cuenta que está mal, ha escuchado el mensaje, siente la angustia, siente la prisa y busca el momento para humillarse a Dios. Y a lo mejor todavía está entre dos mundos y a lo mejor todavía está indeciso, pero el llamado lo convence, lo persuade de que busque a Dios en lo que aún hay tiempo. Que esa paciencia que Dios ha tenido, ese retardar su promesa, porque así le parece al hombre, es precisamente para traerlo al arrepentimiento, para que no perezca, sino que proceda al arrepentimiento. ¿Y qué pasa con aquel que ha de ser salvo, aquel que ha de buscar a Dios? Esa paciencia de Dios les de gran bendición. Gracias, Señor, porque no me llevaste en mi juventud. Gracias, Señor, porque no me llamaste a juicio cuando estaba perdido, muerto en mis delitos y pecados. Gracias a Dios porque cuando era ciego y sordo, a tu palabra tuviste paciencia y hubo quien oró por mí. Hubo quien me insistió, hubo quien me predicó, hubo quien me habló. Y hoy, Señor, estoy dispuesto a venir a ti en arrepentimiento. Gracias. Ese es el efecto del llamado de Dios en el que ha de ser salvo. Ahí la paciencia de Dios es para salvación. Pero el perverso, él piensa que esa tardanza también es para él, sin entender que es precisamente lo que lo condena, porque ni le da prisa, ni se angustia, ni se arrepiente, y muy dentro de sí dice, oh, Dios quiere salvarme, porque Dios quiere salvar a todo mundo, y está desesperado por salvarme, de manera que cuando yo quiera, cuando esté viejo, dicen algunos, cuando me canse de este mundo, cuando me harte de los placeres del mundo, entonces buscaré a Dios, ofreciendo siempre lo peor de sus vidas, porque ni entienden
ni conocen a Dios, mucho menos ni le temen siquiera. Así que en este desafío podemos también ver el corazón del profeta. Y no solo el profeta Jeremías, pero todo aquel que anuncie la palabra de Dios. El profeta de Jeremías pide de Dios protección, pide de Dios que sea confirmado, porque lo están desafiando. Porque él sabe también que cuando sea confirmado su mensaje, vendrá destrucción a Jerusalén. De manera que él se encuentra en una situación difícil. Él le dice al Señor: mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni de ser día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. El profeta va ante Dios porque sin duda alguna esta opresión causa opresión en el corazón. Estoy anunciando la destrucción, estoy anunciando el arrepentimiento, estoy anunciando mal para un pueblo necio, pero no solo no me creen, me desafían. ¿Qué hago, Señor? Pido que sea ya esto que anuncio, que se cumpla ya en este momento, pero aún hay algunos que podrán creer. Aún hay algunos que tienen oídos para oír. Aún hay algunos que tienen corazón para escuchar la palabra de Dios y arrepentirse. De manera que esa es la lucha en el corazón del profeta verdadero y esa es la paciencia de Dios con su pueblo. No es que retarde su promesa, sino que es paciente para con nosotros, es paciente para contigo. Que tu corazón late cuando la palabra de Dios te habla, que tu espíritu se inquieta cuando oye juicio, que tu alma tiene deseo de conocer lo grande y maravilloso que es Dios, pero el mundo aún te tiene atrapado. A ti te estoy hablando, a ti que se te está acabando el tiempo, a ti que tu espíritu empieza a ser despertado porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y la palabra de Dios te da vida cuando la escuchas y no puedes evitar estremecerte porque muy profundamente en tu ser sabes que Dios es verdadero y que sus juicios se acercan. Para ti es esta paciencia, pero no para que sigas divagando. La fecha está puesta. Día con día se va acercando. Y si tú respondes igual que como respondió Judá, desafiante, insolente, incrédulo, confiado en sí mismo, confiando en el hombre, y no poniendo su esperanza en Jehová Dios, la fecha llegó. Un día ya no pudieron salir de Jerusalén. Un día se asomaron detrás de los muros y Babilonia los tenía rodeados. Y esperaron a ver si podían resistir y se acabó el alimento y se acabó el agua. E hicieron cosas que incluso repetirlas se estremecen las entrañas. Fue terrible el juicio que vino a ellos por su incredulidad. De manera que a ti, para quien la paciencia de Dios está obrando, te invito y te animo a que busques de Dios en lo que puede ser hallado, a que te vuelvas a Dios en arrepentimiento y a que le entregues tu vida. Ahora que hay tiempo, porque mañana será muy tarde y la historia que puedes leer en cuanto le aconteció a Judá, si el Señor tardara aún su venida, a lo mejor tus hijos la tendrían que leer acerca de ti. Quiera Dios que tú respondas favorablemente. Y a ti que compartes la palabra, que has insistido con aquellos que amas y les has hablado de la misericordia de Dios, de la salvación por medio de Cristo Jesús, y aún no responden y aún son necios, recuerda que la paciencia de Dios es para arrepentimiento y salvación. Insiste, insiste. Quiera Dios que se arrepientan, porque el día
del Señor vendrá, y una vez que el juicio llegue, ya no habrá lugar para el arrepentimiento, porque ya no habrá lugar para la misericordia. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la semana que viene, primeramente Dios.